general en un punto de vista. Apuntamos a esto cuando hablamos de derechos disponibles o indisponibles. Por ejemplo, la obligación de denunciar. Y en tu caso es una obligación de denunciar, no se hace la obligación. Es un deber. Sí. También, ahí también hay unas pequeñas diferencias. Siempre que hablamos de derechos, hablamos de relaciones entre dos personas. Como bien explicaba el doctor, cuando hablamos a un nivel abstracto de las reglas generales, que se denomina la doctrina de derecho objetivo, estas dos personas son supuestas, son abstracciones de personas y abstracción de situaciones. Cuando hablamos de situaciones concretas, de reglas, normas individuales, el ejemplo que él daba, es la relación de un sujeto con otro. Esa relación implica que uno tiene, como decía el primero, la facultad, el primer autor, Savigny, de obligar al otro a hacer algo. Decía Savigny, la obligación. Y otro dice, no, yo lo puedo obligar porque es mi interés el que está protegido. La ley me permite que yo lo obligue. Son dos maneras de ver lo mismo. Pero que termina una relación de sujeción, para decirlo en un término ya no tan abstracto, tan curioso. La conducta del otro depende de mi voluntad. Entonces yo puedo existir esa conducta o no existirla. Sin embargo, hay situaciones donde esa relación entre los dos sujetos no es disponible por el beneficiario. Advierten que en este caso hay alguien que puede exigir algo en beneficio propio. Y hay ciertos derechos, ciertas conductas que no son disponibles. Por ejemplo, el derecho a la inmunidad. Una persona podrá no hacer una demanda de filiación. Puede no hacerla, pero no puede decir yo renuncio a mi derecho de saber quién es mi padre. Esta sería una renuncia absolutamente intrascendente. A lo mejor nadie se entera porque siempre si no hay una cierta actitud inicial, pero no podría renunciar a ese derecho. Por ejemplo, a la libertad uno tampoco puede renunciar, solo parcialmente, por eso está el contrato laboral, el contrato más grave que el matrimonio. Bueno, pero siempre se entiende en términos relativos, la libertad individual. O al revés, en una época uno podía repudiar a la mujer y se liberaba del matrimonio. Ahora ya pasó a ser interés público. No se puede repudiar en nuestro sistema legal, en otro sistema sí, se hace como la misma cuestión. Hay situaciones donde esa relación de sujeción entre dos sujetos puede ser dejada sin efecto por el titular, el que sujeta al otro. Y esto genera situaciones de desigualdad. En un sistema democrático, para que haya desigualdad, tiene que haber algo que lo fundamente. Por ejemplo, un cobro. Si el uso de mi propiedad, yo le puedo cobrar el alquiler. En un derecho de corte más autoritario o bajo otras reglas, con un sistema de valores distintos, por ejemplo en el derecho islámico, a lo mejor a las mujeres se les reconoce un montón de otros valores, pero está en una relación de sujeción por su solo sexo o su solo pertenencia al grupo. Acá la cultura tiene mucho que ver, yo lo pongo en el negro a propósito, no para hablar ni mal ni bien ni lo islámico o de otras culturas, sino porque esto tiene mucho que ver con la labor de los psicólogos, los asistentes sociales y las propias nuestras de los jueces, ¿no? Entonces, en un contexto cultural surge el derecho y pone a uno en sujeción a otro. La mayor o menor razón va a tener que ver con las cosas que se consideren para establecer esa sujeción. No sé si esto te lo complica un poco más entre Marte, pero he intentado. Yo tengo que ayudar a aclarar. No hagan un recurso en consulta a otro juez. Bueno, entonces, con el tema de la acción, esta idea fue tomada por Winkel, que era en 1800, mediados de 1800, uno de los autores alemanes puso a analizar esta cuestión. Y entonces él dice que cuando alguien ocurre a un tribunal para hacer valer su derecho subjetivo, actúa o le plantea
plantea el juez una cuestión contra una persona, contra el demandado. Y para ser efectivo su derecho, entonces, le pide o acude al Estado, al juez, para que proteja su derecho. Y le pide al juez la protección de su derecho. Porque tenemos que, no vamos a, digamos, en este sentido, hoy parece una cuestión muy normal, que si uno se remonta a un análisis histórico de cómo ha evolucionado el tema de los conflictos de tratamiento entre las personas, también cuando uno hoy dice ojo por ojo, diente por diente, que suena algo bastante feo, pero era una cosa que en su momento históricamente representó un avance enorme. Cuando Hammurabi establece esto, pues, ¿por qué? No, porque a lo mejor un fulano de una tribu iba y atacaba a otra de otra tribu. Respuesta que venían los de la tribu atacada y mataban a la familia completa y a otros amigos, qué sé yo, del asesor. Y esto era común, hasta que Hammurabi dijo, no, si por lo menos si esta persona mató al otro, no se lo maten a él, ya hay una base. Y de ahí, digamos, la historia ha sido bastante larga. Pero bueno, retomando acá el asunto de Winter, que dice vos que va al Estado porque va a tener una protección del derecho. A esto tenía lugar porque ya se analizaba en Alemania lo que se pronuncia la clase, o sea, esa posibilidad de pedir protección al Estado. Esto es refutado entonces por otro autor, contemporáneo, por supuesto, Luther, entonces diciendo no, que acá hay una acción, que acá hay un reclamo concreto cuando se dio derecho contra el demandado, pero en realidad dice también contra el juez, decía Luther, le pide al demandado que sea, digamos, en su caso obligado a cumplir esa condena. Y también contra el juez, porque va a exigir al juez que cumpla, ¿no es cierto?, que haga cumplir esa solicitud de esa persona. En realidad era contra el Estado. Y así las cosas, a principios de 1900, porque nosotros tenemos digamos, nuestra normativa procesal se inspira mucho en el derecho italiano, también en la ley de partidas, en el derecho español, desde las partidas, el derecho patria también, y también el derecho italiano, o sea, digamos, el código procesal italiano, y por lo tanto, por supuesto, en el trabajo que los italianos han realizado de distintas vertientes y escuelas con respecto a lo que es el proceso. Y entonces, este autor, yo ven a principios de 1900, hace una presentación de una hipótesis en la Universidad de Bolonia, en la Facultad de Derecho, dice no. La acción, el estudio de la acción en realidad, no solamente se trata de ir contra el demandado. Obviamente hay otro sujeto que interviene a través del Estado, que es el juez. Pero no es que sea fácil, no se puede ir contra el juez. Eso es un error. Entonces lo que se hace es, en un proceso están las partes enfrentadas, un reclamo contra otra parte, pero frente al juez, o sea que las dos partes están frente al juez. Entonces, digamos que hay por lo pronto una pequeña diferencia